grabar. Listo. Ok. Bueno, entonces, hemos venido estudiando el libro de Deuteronomio. Estudiamos el capítulo 1. En él vimos cómo cuando el Señor le dijo a Moisés que fueran a conquistar, a conquistar la tierra, él mandó unos espías. El informe de los espías fue un informe que atemorizó al pueblo. Y Dios como que se enojó por eso y dijo que iba a hacer que todos esos hombres de guerra que había en Israel muriesen en el desierto. No era todavía como el tiempo, no estaba el pueblo preparado, y Dios estuvo con el pueblo en un lugar que se llamaba Cades por muchos días, versículo 46 del capítulo 1. Allí estuvo el pueblo mucho tiempo, ¿cierto? Pasaron por ese desierto 38 años hasta que Dios les dijo que iba a entregar ya a sus enemigos. El capítulo 2 es precisamente eso. El capítulo 2, Moisés está recordando todo eso porque es un recuento de Deuteronomio, es un recuento de lo que Dios había hecho con Israel, y es porque ellos van a entrar ya a la tierra prometida. Les queda un mes para entrar y Dios le dice a Moisés que le diga al pueblo esta segunda ley de Deuteronomio. Aquí vamos a encontrar tres aspectos en el capítulo 2, y para Israel lo titularíamos Dios instruye a Israel sobre la conquista. Dios instruye a Israel sobre la conquista, ¿cierto? Pero antes de comenzar, vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu amor, por tu fidelidad, por tu misericordia, por tu gracia, Señor, por tu bondad, porque tú abres nuestro Buenas noches. entendimiento a tu palabra para que comprendamos en esta porción de Deuteronomio 2 lo que corresponde para la iglesia, los principios que encontremos allí para nuestra misión, que es llevar el evangelio a todo lugar en esta tierra. Señor, háblanos, por favor, instrúyenos, fortalécenos, convéncenos y afírmanos para que estos principios queden en nosotros a partir de lo que vemos acá en el capítulo 2 del libro de Deuteronomio. Te damos muchas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, voy a irle pidiendo a alguien, de pronto Guillermo o alguien que tenga Biblia, en la medida en que vamos mirando el bosquejo hermenéutico, o sea, lo que hay para Israel, para después irnos a la aplicación que ya sería lo que es para nosotros. Entonces, Dios instruye a Israel sobre la conquista, de Deuteronomio 2, del 1 al 37. Y el primer aspecto es, Dios advierte a Israel. Versículos 1-9. ¿Quién desea leerme esos versículos del 1 al 9 para que miremos unos? Dos. Sí, 2 del 1 al 9. Estamos en el capítulo 2, del 1 al 9. Del 1 al 9 es Dios advierte a Israel. O sea, Dios les da una Vamos a leer advertencia al palabra de pueblo. Dios. Listo. Hágale, hermano. Amén. Leemos la palabra del Señor. Luego volvimos y salimos al desierto, camino del Mar Rojo, como Jehová me había dicho. Y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo, y Jehová me habló diciendo: bastante habéis rodeado este monte. Me sacó. De Esaú, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho. No os metáis con ellos, porque no os daré de su tierra, ni aun lo que cubre la planta de un pie,
porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. Compraréis de ellos por dinero los alimentos y comeréis, y también compraréis de ellos el agua y beberéis. Pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos, de sus manos, y él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años, Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Y nos alejamos del territorio de nuestro hermano los hijos de Esaú, que habitaban en Seir, por el camino del Araba desde Elad y Ezión, Geber, y volvimos y tomamos el camino del desierto de Moab. Verso 9. Hasta el 8, al 9. 9. Y Jehová me dijo, no molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot. Listo. O sea, a los hijos de Lot. estamos en el capítulo 2, que es como que Dios le da una instrucción a Israel sobre la conquista, ¿cierto? Y lo primero que hace es advertirle al pueblo de Israel que aunque los pueblos les tengan miedo, que aunque los edomitas, que son los hijos de Saúl, y los moabitas, y más adelante va a hablar de los amonitas, que son los hijos de Lot, moabitas y amonitas. Aunque ellos les tengan miedo, ellos no se aprovechen de ese miedo para querer desposeerlos a ellos de sus tierras, para querer quitarles los alimentos, para querer tomar ventaja sobre ellos por el miedo que ellos tienen hacia Israel. O sea, Dios les estaba diciendo que de esa tierra de los moabitas y de los hijos de Esaú, o sea, los edomitas, Él no les va a dar a ellos ni un pedacito de esa tierra porque se las dio a esos pueblos. ¿Sí? Es lo primero que les dice. Ustedes van a ir y ellos les tienen miedo a ustedes, pero ustedes no se van a aprovechar de ese miedo, o sea, del miedo que tienen ellos, los edomitas, los hijos de Saúl y los moabitas del pueblo de Israel, porque yo a ellos les di esa tierra y esa tierra es la heredad que Dios les da a ellos, les dice a Israel. O sea que no hace parte de la conquista que Dios tiene para Israel. Y les dice la razón, porque esa tierra se la di a ellos. O sea, no es que van a desposeer a esos de la tierra que ya Dios les dio, sino que van a pasar por esa tierra y van a pagar por los alimentos, van a pagar por lo que beban ellos, sus ganados, y van a pasar en paz por esa tierra. O sea, hay unas instrucciones sobre la conquista y aquí son muy claras. La primera instrucción es que en lo tocante a Esaú, o sea, a los edomitas, que Israel se guarde mucho, que no se meta con ellos, porque no les va a dar de la tierra, porque esa tierra se la dio a ellos. Y lo segundo que les dice es que ellos compren por dinero los alimentos y el agua y les da las razones, porque tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos, ¿cierto? Dice, versículo 7, pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos, porque Dios sabe que andas por este gran desierto estos 40 años y porque Él ha estado contigo y nada te ha faltado. Son las razones. Y el pueblo obedece. El pueblo obedece esa instrucción. En lo tocante a Esaú y en lo tocante a Moab también. Le dice que no les va a dar la tierra. O sea, las razones por las cuales Dios les dice que compren los alimentos y el agua es porque ellos han sido bendecidos por Dios y porque Dios conoce por dónde van y por dónde van a pasar y ellos no están solos. Él ha estado con ellos y nada les ha faltado. Se parece
a lo que pasa con Esdras. Cuando Esdras dice en Esdras 8, del 21 al 23, y creo que leamos allá Esdras 8, 21 al 23. Voy a buscarlo acá, Esdras 8. Cuando Esdras está diciendo lo que habló con el rey y para ir, para que los dejaran ir, tanto Esdras como Nehemías, pero es Esdras que está diciendo, en el verso 21 del capítulo 8 dice, y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, más su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto y él nos fue propicio. O sea, es lo mismo que hizo él. Esdras, cuando iba a salir con el pueblo, no pidió ayuda al rey de provisiones ni de comida, porque le había dicho que Dios era propicio al pueblo. Entonces, nosotros también tenemos en nuestra misión, debemos tener cuidado de aprovecharnos de las personas a las que les llevamos el Evangelio para despojarlas o por algún afecto, tratando como de que las personas nos sustenten, porque entonces estaríamos como negando que Dios es nuestro proveedor, que Dios es nuestro sustentador. Si ellos hacen eso como Ab y con el pueblo de Esaú, con los edomitas, y pasan por su territorio y violentan, se roban su comida, no la pagan, no les pagan el agua, estarían como siendo descrédito para Dios, porque es el pueblo de Dios. Nosotros también tenemos que tener cuidado con eso porque muchas veces pensamos que a las personas que les llevamos la palabra, como que están como obligadas a sostenernos, a sustentarnos, a ayudarnos económicamente. Hay gente que piensa así, pero Dios no está diciendo eso. Dios está diciendo que nosotros seamos justos, que nosotros eh, mostremos que verdaderamente confiamos en Dios, como dice el versículo 7, porque Dios nos ha bendecido, porque Dios nos ha bendecido, porque Él conoce nuestra situación, sabe que estamos aquí, cómo estamos pasando, y porque Él está con nosotros y ha estado contigo y nada te ha faltado. O sea, Dios nos ha dado lo necesario y en la misión que tenemos, Él nos sustenta, Él se encarga de sustentarnos. No tenemos por qué aprovecharnos de las personas a las que les compartimos el Evangelio, porque esa es nuestra misión. Tenemos que poner este texto en la misión de la iglesia. La misión de la iglesia no es conquistar una tierra, sino llevar el Evangelio a toda la tierra, a todas las personas que haya sobre la tierra, anunciarles el Evangelio. Entonces, para eso, nosotros tenemos que tener cuidado de no estar queriendo tomar ventaja sobre las personas a las que les llevamos el Evangelio con versículos que hay veces pudiéramos sacar fuera de contexto, como por ejemplo, no pongáis vos a la que trilla, Dios tiene cuidado de ustedes, Dios los sostiene. Si, como dice el apóstol Pablo a los Gálatas, que si alguno recibe de alguien lo espiritual, entonces debe darle sustento material.
pero está hablando en otro contexto, está hablando en un contexto de personas que dedicaron su vida al Evangelio, a llevar el Evangelio y renunciaron a sus pertenencias, posesiones, y ellos van a ser sustentados por las personas, pero porque Dios pone esa gracia, no porque empiecen a manipular a las personas. De igual manera, Dios nos ordena en nuestra misión no contender por palabras. O sea, aquí está diciendo que no peleen con ellos. Nosotros, cuando estamos anunciando el Evangelio, la Biblia nos dice a nosotros que no contendamos por palabras, que nosotros no tenemos por qué ponernos a discutir con personas que tienen otras doctrinas. Hay veces caemos en eso, ¿cierto? En contender por la escritura. Segunda Timoteo 2, capítulo 2, versículo 14, dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Y también nos invita a no enredarnos en los negocios de la vida. Capítulo 2, versículo 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces, ahí tenemos dos asuntos de aplicación para nosotros. Dos asuntos de aplicación para nosotros en la misión. A uno le puede decir porque le quieres pegar a uno por cualquier cosa. Nosotros no tenemos por qué, si vamos a una casa, si vamos a hablar con alguien del Evangelio y resulta que tiene una doctrina diferente y empieza a contender, no tenemos por qué caer en ese juego. La Escritura nos dice que no contendamos sobre palabras, porque eso no es de edificación, sino de perdición para el oyente. Tenemos es nosotros que orar por esa persona, retirarnos, orar por ella y esperar el momento propicio a ver si Dios le concede a esa persona que conozca la verdad. Eso es lo que debemos hacer. Y tampoco estamos llamados a aprovecharnos de las personas porque, digamos, alguien llegó y nos pidió oración por un familiar, Dios lo sanó, entonces empezamos como, sí, Dios es bueno, Dios es maravilloso, Dios es grande. Mire, es que he tenido problemas económicos, usted me podría hacer un favor y esas personas como en agradecimiento empiezan como a tratar de pagar como si nos debieran algo, pero ellos no son deudores a nosotros, ellos son deudores a Dios, porque por ese testimonio de una sanidad, de una familia, familiar o algo, Dios los puede tocar y ellos pueden creer en Dios, pero el más testimonio de algunos hacen que ellos blasfemen hay veces de Dios, porque hay personas que han pedido plata prestada, por ejemplo, y no han pagado, y piensan que merecían esa platica porque ellos habían llevado a esas personas a los pies de Cristo. Yo sé que en nosotros no hay eso y espero que no lo haya ni en el corazón, ni en la mente, ni siquiera en un pensamiento remoto, pero es bueno mirar que el texto nos habla de eso. A Moisés le dijo que pagaran lo correcto por lo que ellos gastaran de la comida y de la bebida de esos lugares por donde pasaran y que no fueran a aprovecharse de ellos porque ellos les tenían miedo. Esa es la primera parte, una advertencia de Dios a Israel. Dios lo está advirtiendo en la conquista. El segundo aspecto es un poquito más largo y es que Dios afirma a Israel, versículos del 10 al 23. Dios afirma a Israel. Lo voy a leer. Los semitas habitaron en ella antes, en la tierra que Dios le dio a los hijos de Lot, que es la tierra que Dios le dio a Moab. Los semitas habitaron en ella antes, pueblo grande y numeroso y alto como los hijos de Anac. Por gigantes eran ellos tenidos también como los hijos de Anac, y los moabitas los llaman emitas.
Y en Seir habitaron antes los Horeos, a los cuales echaron los hijos de Saúl y los arrojaron de su presencia y habitaron en lugar de ellos, como hizo Israel en la tierra que les dio Jehová por posesión. Levantaos ahora y pasad el arroyo de Seret y pasamos al arroyo de Seret. Y los días que anduvimos en Cades Barnea hasta cuando pasamos el arroyo de Seret fueron 38 años, hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra en medio del campamento que Jehová les había jurado. Y también la mano de Jehová vino sobre ellos para destruirlos de en medio del campamento hasta acabarlos. Y aconteció que después que murieron todos los hombres de guerra dentro del pueblo, Jehová me habló diciendo: tú pasarás hoy el territorio de Moab a Ar. Y cuando te acerques a los hijos de Amón, o sea, otros de la descendencia de Lot, no los molestes ni contiendas con ellos, porque no te daré posesión de la tierra de los hijos de Amón, pues a los hijos de Lot le he dado por heredad. Por tierra de gigantes fue también ella tenida. Habitaron en ella gigantes en otro tiempo, a los cuales los amonitas llamaban somsomeos, pueblo grande y numeroso, alto como los hijos de Anac, a los cuales Jehová destruyó delante de los amonitas. Entonces, estos sucedieron a aquellos y habitaron en su lugar. Como hizo Jehová con los hijos de Saúl que habitaron en Seir, delante de los cuales destruyó a los Horeos, y ellos sucedieron a estos y habitaron en su lugar hasta hoy, y a los sabeos que habitaban en aldeas hasta Gaza, los captoreos que salieron de Captor los destruyeron y habitaron en su lugar. Ahí Dios está afirmando a Israel y le está afirmando mostrándole las victorias de Esaú y de los hijos de Lot, unas victorias contra unos pueblos que también eran gigantes. Acuérdese que los espías, que los dos espías, 10 de los dos espías habían dicho que eran gigantes y que no podían contra ellos, que ellos eran como hormigas, que eran insignificantes delante de esos gigantes. Y Dios le está mostrando al pueblo a través de las victorias que le dio a los hijos de Saúl, que les dio a los de Moab, que les dio a los de Lot, que les dio a los captoreos, sobre los sabeos, y se repite que eran gigantes y que Dios los entregó en su mano. Lo tremendo de esto es el versículo 16. Aconteció que después de que murieron todos los hombres de guerra entre el pueblo, Jehová me habló diciendo: tú pasarás hoy el territorio de Moab. Ya Dios empieza a decirle al pueblo, de Israel que van a pasar, que van a empezar a entrar en el territorio de conquista a partir de la muerte de los hombres de guerra. ¿Por qué? Pregunta de interpretación. ¿Por qué Dios le dice a Moisés, o por medio de Moisés al pueblo, cuando mueren todos los hombres de guerra, cuando mueren todos los hombres de guerra, ¿por qué Dios es ahí que le dice al pueblo que van a pasar? ¿Por qué? Porque Porque Dios había dicho que en ninguno de ellos entrarían sino Caleb y Josué. si no los hijos, listo. Pero vamos a ir como más allá. Gracias, Alicia, gracias vamos a ir un poquito más allá. ¿Qué pensaría una persona que comanda un pueblo que va a conquistar un territorio si se le mueren todos los guerreros? A ver, ¿qué pensaría, hermano Guillermo, usted, si usted fuera el comandante de un ejército y se muriera todo el ejército y usted tiene una misión de ir a conquistar una tierra? ¿Usted qué pensaría? Se murieron todos los soldados, todos los hombres de guerra. Dios los mató en el desierto. Y Dios le dice: ahora sí, vamos a conquistar. Ya después de que mueren todos, ¿qué pensaría?
hermano Iván, vuélveme a repetir, por favor, que se estaba trayendo un cablecito y no Un escuché bien cafecito, bueno, bueno, es para todos, vea. un cable. Listo, no, un cable, listo, no, y cafecito, ojalá, porque está aquí con el frío que está haciendo, man. Y está haciendo frío. Viendo bastante frío, y por allá arriba en su casa que, ay, 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 por allá ventea feo. Listo, le voy a decir, para todos, Bastante. hay un, Dios dijo que iba a acabar con ellos, que ellos iban a morir en el desierto, todos los hombres de guerra, porque habían sido temerosos, habían murmurado, no habían querido ir, después habían tenido un falso arrepentimiento, habían querido irse en sus fuerzas a acabar con un pueblo que no pudieron derrotar porque Dios no iba con ellos. Listo, con la gente de Orma, pero se mueren ellos. Dios cumple la promesa, como dijo Alicia, ellos caen en el desierto y Dios le dice a Moisés, en el versículo 25, que ya es el otro aspecto, pero tiene que ver con lo que dice el 16 y 17. En el 17 le dice, 16, aconteció que después que murieron todos los hombres de guerra delante del pueblo, Jehová me habló diciendo, tú pasarás hoy el territorio de Moab a Ar. Ya cuando mueren todos los hombres de guerra. Y en el versículo 25 dice, hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos delante de todo el cielo, los cuales oirán tu fama y temblarán y se angustiarán delante de ti. ¿Qué pensaría, por ejemplo, Moisés? Moisés era un hombre de fe, pero no parece ilógico que Dios me mande a conquistar después de que se muere todo el ejército, todos los hombres de guerra. Queda Moisés es con personas que no están entrenadas para la guerra. ¿Por qué? ¿Qué quiere Pues yo creo, mostrar Dios al hermano, pueblo? A ver, hermano. que para que Diga. el pueblo siga dependiendo del Señor, porque es que si, Ah, sí, sí, si no, diga, les diga, diga. dejaban los hombres de guerra, pues la confianza iba a estar entonces otra vez en el hombre. Yo creo que eso piensa uno, me mueren los hombres de guerra, voy a perder la guerra. Por eso, exacto. Pero después de que el Siga, Señor siga. todos los prodigios que hizo, pues indudablemente tenía que seguir dependiendo del Señor, confiando en Él. Eso, entonces eso lo que nos dice es que Dios, para obtener los propósitos de su pueblo, no necesita de la experticia de los seres humanos. No necesita de hombres de experiencia, de gente que Ah, sepa mucho en diferentes cosas. Lo único que él correcto. necesita es un pueblo que le busque, que le adore, que confíe en él, que se postre, se humille y le crea. Y le obedezca. Por eso, que se postre, se humille y le crea. O sea, eso implica una obediencia, una dependencia total de Dios. Porque Ujú, entonces ese es el pueblo que da gloria a Dios. ujú. Y la gloria es para Dios. Como dijo la hermana, podía que los hombres de guerra se hubieran llevado la gloria a ellos en la victoria. Aquí Dios está mostrando que Él realmente es el que da la victoria y Él es el que gana la victoria. Y Él lo que requiere es un pueblo que verdaderamente se postre, se humille, le adore, le crea y le obedezca. Y Dios lo va a llevar a la victoria. Claro. Dios va a obtener el propósito con un pueblo que verdaderamente le cree humillado, no con las ayudas de la academia, de la pedagogía, del humanismo, de la filosofía, de cualquier cosa. Nuestra misión es llevar el evangelio, llevar el evangelio. Y llevar el evangelio implica dar testimonio de la obra de Cristo. Cualquier cristiano está capacitado para dar testimonio de la obra de Cristo. Así sea un cristiano que no tiene mucho estudio, o así sea un cristiano muy estudiado. Y no estoy en contra del estudio, sino que muchas veces los seres humanos miramos
como que la posibilidad está en los que tienen más conocimiento, en los que tienen más preparación. Pero para Dios eso es secundario. Lo importante es que que seamos personas humilladas verdaderamente ante Él, con todo nuestro corazón dependiendo de Él y poniendo nuestras vidas en sus manos. Seamos estudiados o no, Él lo hará. Pero con personas muy estudiadas que no dependen de Dios, Él no va a hacer nada. Claro. Él no va a hacer nada. Él va a esperar que esas personas desaparezcan de un lugar para actuar con las personas que verdaderamente están metidas con Él. Y eso es lo que necesitamos. Hay veces confundimos las prioridades. Las prioridades en la vida cristiana tienen que ver con los valores del evangelio, con los valores del reino, no con los valores del mundo. Entonces, muchas veces nos estancamos en los propósitos, en los proyectos personales o eclesiales, porque hemos cambiado la dirección, hemos cambiado el propósito, hemos cambiado el orden de Dios y hemos establecido el orden propio a través de lo que nosotros consideramos y no de lo que Dios dice. Fue necesario que esos hombres de guerra muriesen para que Dios se glorificara. Lo mismo pasó con Gedeón. Todos sabemos la historia de Gedeón. En Jueces 7, del 1 al 7, cuando Dios le dijo a Gedeón que eran muchos y que solamente con los que lamieran el agua, con esos 300 hombres, él iba a dar la victoria, que los demás los podía devolver para la casa. Jueces 7, del 1 al 7. ¿Por qué? Porque Dios no necesitaba un ejército numeroso para vencer a sus enemigos. No. Dios es totalmente todopoderoso y totalmente suficiente, pero quiere mostrar su gloria a través de un pueblo que humilde le adora, se postra, se humilla y obedece porque confía plenamente en él. Eso básicamente es todo esto que hay aquí en el Deuteronomio 2. Ese es el centro de esa parte. Este segundo aspecto es un aspecto que nos dice que esa generación de hombres de guerra se acabó. Dios la destruyó. Y Dios le dice a Israel, lo afirma mostrándole las victorias de Saúl y los hijos de Lot, que derrotaron a gigantes que eran como los hijos de Aná, a quienes los moabitas llamaban emitas, y ellos eran los que habitaban antes de esa tierra, y los hijos de Saúl también arrojaron a los oreos de la tierra que antes habitaban. Entonces, mostrando las victorias de esos pueblos y también matando a quienes no eran aptos para la conquista. Muchas veces Dios tiene que matar en nosotros aquellas cosas en las cuales confiamos. Tiene que hacer morir en nosotros esos ídolos que tenemos y en los que confiamos para alcanzar las victorias, para poder obrar, para poder que se vea Él, para poder que se vea su gloria. Muchas veces Dios nos afirma matando toda confianza en nosotros mismos y en nuestras fuerzas, en las que podemos apoyarnos para alcanzar la victoria, en las cuales nos sentimos seguros. Él quiere convencernos de que solo Él es suficiente para la victoria. Ese es el segundo aspecto, básicamente. Es muy largo, pero el centro y la esencia es ese. Dios quiere mostrarnos a nosotros que Él es suficiente, que Él es suficiente. Y nos quiere recordar muchas veces las victorias de otros hermanos, testimonios que sabemos, que hemos oído, que vemos en la Escritura, recordarnos aún nuestros propios testimonios en momentos en que hemos salido adelante de dificultades grandes para afirmarnos, pero también para ir rompiendo en nosotros, para ir matando en nosotros
nuestra propia confianza en nosotros mismos, en nuestra fuerza, en nuestras capacidades, en nuestras experiencias, y que seamos confiando plenamente en Él. Eso es básicamente lo que hay allí. Y el tercer aspecto es desde el versículo 24 hasta el versículo 37. ¿Alguien quiere leerme esa partecita, por favor? Yo le leo de Bueno, mano. Listo, voy a volver a 24, leer. del 24 al Bueno, 37. sí, La hermana Luz Elena dice. va a leer. Bueno, la hermana Luz Elena. Sí, ella me dijo Bueno, que iba a hágale. leer. Bueno, levantaos, salid y pasad el arroyo de Arnón. He aquí, he entregado en tu mano a Sehón, rey de Hesbón, amorreo, y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella y entra en guerra con él. Hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama y temblarán y se angustiarán delante de ti. Y envié mensajeros desde el desierto de Cademor a Sehón, rey de los amorreos, a Sehón, rey de Hesbón, con palabras de paz, diciendo: pasaré por tu tierra, por el camino iré, sin apartarme ni a diestra ni a siniestra. La comida me venderás por dinero y comeré, el agua también me darás por dinero y beberé. Solamente pasaré a pie, como lo hicieron conmigo los hijos de Esaú, que habitaban en Seir, y los moabitas, que habitaban en Ar, hasta que cruce el Jordán a la tierra que nos da Jehová nuestro Dios. Mas Sehón, rey de Hesbón, no quiso que pasásemos por el territorio suyo, porque Jehová tu Dios había endurecido su espíritu y obstinado su corazón para entregarlo en tu mano como hasta hoy. Y me dijo Jehová: he aquí, yo he comenzado a entregar delante de ti a Sehón y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella para que la heredes. Y nos salió Sehón al encuentro, él y todo su pueblo, para pelear en Jaasa. Mas Jehová nuestro Dios lo entregó delante de nosotros, y lo derrotamos a él y a sus hijos y a todo su pueblo. Tomamos entonces todas sus ciudades y destruimos todas las ciudades, hombres, mujeres y niños. No dejamos ninguno. Solamente tomamos para nosotros los ganados y los despojos de las ciudades que habíamos tomado. Desde Aroer, que está junto a la ribera del arroyo de Arnón, y la ciudad que está en el valle, hasta Galat. No hubo ciudad que escapase de nosotros. Todas las entregó Jehová nuestro Dios en nuestro poder. Solamente a la tierra de los hijos de Amón no llegamos, ni a todo lo que está a la orilla del arroyo de Jaboc, ni a las ciudades del monte, ni a lugar alguno que Jehová nuestro Dios había prohibido. Entonces, el tercer aspecto es Dios impulsa a Israel. Dios lo levantó, versículo 24, levantaos, salid y pasad el arroyo de Arnón. Dios lo levantó para ir a derrotar a Sehón, porque lo entregó en manos del pueblo, al igual que su tierra. Y le ordena al pueblo comenzar a tomar posesión de la tierra y entrar en guerra con él. Es lo primero, lo levanta. Y le dice en el versículo 25, y es interesante estudiar esos términos: hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama y temblarán y se angustiarán de delante de ti. O sea, ahí está mostrando que la victoria es de él. Porque dice, comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre todos los pueblos. Esos términos, temor, comenzaré a poner temor y espanto, están acá. Espérate, yo lo busco. Hoy comenzaré a poner.
Ay, ay, ay. Pero es que como hoy comenzaría a poner, listo. Ese verbo comenzar que hay ahí es una palabra que significa perforar, herir, disolver, figurativamente profanar, empezar, afligir, amancillar, comenzar, degradar, deshonrar, envilecer, herir, humillar, quebrantar. Es decir, que Dios desde aquel momento comenzó a utilizar a Israel como instrumento para deshonrar, desacreditar, envilecer, disolver y profanar a todos los pueblos que Israel se encontrara en su camino. Y esto con el fin de garantizar la conquista. El término temor es un término que significa alarma, espanto, pavor, terror. Entonces lo que Dios hace es infundir terror en otros pueblos mucho más poderosos que Israel para que éste logre la conquista. Esto se ve claramente en las palabras de Rahab en Josué 2 del 8 al 12. Las palabras de Rahab allá en Jericó, en Josué 2 del 8 al 12. Lo voy a leer. Viene hablando de que ella escondió a los espías, listo. Pero en el versículo 8 dice, antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto, y lo que habéis hecho a los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura. O sea, esas palabras de Rahab confirman que Dios lo hizo, que Dios puso ese temor en los otros pueblos sobre Israel. Lo puso sobre Israel. La palabra sobre es una palabra que significa desde arriba, encima. Significa que es un temor que pone Dios desde arriba y lo pone desde la mente de las personas para que miren a Israel con temor. Pero la palabra espanto que hay ahí, porque en el versículo 25 hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto. Esa palabra espanto es una palabra que significa temor reverente, que se traduce por temor de Dios en Génesis 20:11, Levítico 25:36 y 43, Job 4:6 y 15:4. Es decir, el texto nos enfatiza que el terror que los otros pueblos sentían hacia Israel era básicamente por causa del Dios hebreo que había demostrado su poder contra los dioses de Egipto. Esto está expresado en esas palabras de Rahab. Entonces, por eso es que Dios dice, voy a comenzar a poner ese temor. Ahora que ya murieron los hombres de guerra, ahora sí van a ver todos los pueblos el temor de Dios. Entonces hay un respeto por el Dios de Israel, hay una reverencia por el Dios de Israel y hay un temor por lo que el Dios de Israel puede hacerle a los pueblos, que garantiza la victoria. Eso fue para ellos. Eso fue para ellos. En nuestra misión, nosotros no tenemos que pensar que la gente, Dios pone temor sobre nosotros, sobre ellos en nosotros, porque así no funciona la escritura, así no es lo que el Señor dijo. El Señor que dijo que el mundo haría con nosotros. O sea, el mundo no nos va a temer a nosotros. Eso fue hacia a ellos en ese momento. Pero el Señor le dice a los discípulos en Juan 15:18, le dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo.
pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. En el capítulo 16 del Evangelio según San Juan, versículos del 1 al 4 dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis que yo os lo había dicho. O sea, allá Dios puso un temor en los pueblos porque mostró todo su poder. Pero el Señor nos advierte a nosotros que el mundo antes nos va a aborrecer. Y nosotros tenemos que tener cuidado con eso. Nosotros tenemos que saber eso. Saber que nuestra misión no es conquistar una tierra, sino llevar el Evangelio. Y en esa misión de llevar el Evangelio, Dios va con nosotros. Y el Señor nos dio un poder para hacerlo, que es el poder del Espíritu Santo. Sabemos que Él mismo nos respalda en esa misión. Tenemos que tener cuidado de no desviar la esencia de la misma misión hacia otros objetivos, los cuales pueden ser encomiables humanamente hablando, pero despreciables desde la óptica de Dios. Recordemos a quién servimos y nos debemos. De igual manera, debemos entender que Dios puso ese temor y espanto en las otras naciones hacia Israel. Sin embargo, él mismo dice que a nosotros el mundo nos aborrecerá por ser sus discípulos. Así que no esperemos que las gentes que no conocen a Dios nos aplaudan cuando hacemos lo que el Señor nos ordenó hacer. Ese aplauso lo recibimos cuando hacemos lo que el mundo quiere hacer. Eso tenemos que entender. Nosotros tenemos que saber que Dios le dio a Israel esa garantía para la conquista, porque Dios le había hecho esa promesa y esa garantía la cumplió Dios. Y aunque Moisés fue muy educado, porque le dijo a Seón que iba en paz, que le iba a pagar por lo que los animales comieran, por el agua que bebieran, etcétera. Seón no quiso aceptar esas palabras y simplemente hizo guerra contra Israel porque Dios lo endureció, porque Dios ya había destinado que iba a comenzar precisamente a partir de allí la conquista. Iba a empezar esa conquista a partir de ese momento. Y la batalla se dio, Israel llegó, Israel derrotó a Sehón, rey de Esmón, rey de Esbón, y tomó todas las ciudades, destruyó todo, solamente no tocó lo que Dios le había dicho que no tocara, versículo 37. Ellos fueron obedientes, siguieron las instrucciones. En nuestra misión, nosotros tenemos que saber que a nosotros Dios nos impulsa, porque Dios levanta un pueblo fiel para anunciar el Evangelio, esa es nuestra misión. Nosotros somos ese pueblo, la iglesia. Este pueblo tiene unas armas que no son carnales. Nuestras armas no son las armas que tenía Israel. Nuestras armas no son carnales. Segundo a los Corintios 10, 4 y 5. Este pueblo tiene el poder del Espíritu Santo, Hechos 1:8. Este pueblo sabe que no está solo, el Señor va con él, Mateo 28, del 18 al 20. Este pueblo conoce al Señor, Juan 10:14. Este pueblo sabe que el mundo lo aborrece, Juan 15, 18, 19 y 16 del 1 al 4. Este pueblo sabe que su lucha es espiritual, Efesios 6, del 12 al 19. Y este pueblo sabe que la victoria está asegurada, primera de Juan 5, 19. Ese texto nos dice que el que es nacido de Dios no practica el pecado y el que es engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. O sea, la victoria está asegurada. Ese pueblo sabe eso, la iglesia sabe eso, que tiene una victoria, que Dios le dio una misión y que en esa misión Dios la levanta en el poder del Espíritu, que le dio unas armas
que no son carnales, precisamente porque la lucha no es contra carne y sangre. Para llevar el evangelio, nosotros debemos confiar en el Señor. Y si nosotros llevamos el evangelio y en alguna casa no nos quieren recibir por alguna situación, alguien nos desprecia, ¿qué dice el Señor? ¿Qué le dijo el Señor a los apóstoles cuando los envió de dos en dos? ¿Alguien se acuerda de ese texto en Lucas 9? Sacude tus pies y vete de allí. 9:5. Y donde quiera que no recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra él. Porque nosotros sabemos que llevamos el evangelio, que tenemos que estar a tiempo y fuera de tiempo, como Dios le dijo por medio de Pablo a Timoteo, que estar a tiempo y fuera de tiempo. En 2 Timoteo 4, del 2 al 5. Y ahí hay algo también, lo extendí hasta el 5 porque el versículo es 4:2, pero al extenderlo hasta el 5, entendemos más el asunto. 2 Timoteo 4, del 2 al 5. Que predique la palabra, que esté a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Soporta las aflicciones. Lo mismo que el Señor dijo a los discípulos que el mundo nos iba a aborrecer. O sea, Dios nos afirma, Dios nos impulsa, Dios nos advierte, nos afirma y nos impulsa en la misión que tenemos, la cual es precisamente llevar el evangelio a todas las naciones. Nosotros podemos sacar unos principios de acá desde nuestra misión para que vamos a esa misión con la seguridad y la certeza de que Dios va con nosotros. Cuando estemos desanimados, Él nos recuerda lo que ha hecho antes. Él nos recuerda lo que está en la Escritura. Él nos recuerda de testimonios que conocemos de personas que Dios ha sacado de los mismos atolladeros. Y eso es porque Él va derrumbando también las propias confianzas nuestras en cosas que quitan el primer lugar a Cristo. Cuando vamos a llevar el Evangelio, si una persona no acepta, nosotros simplemente damos gloria a Dios, oramos por esa persona, y si es de Dios, en algún momento Dios lo toca porque Dios es el que añade los que son salvos. Si no es de Dios, nosotros habremos hecho la obra, habremos predicado, habremos hecho lo que Dios nos dijo. El resultado es de Él. Obviamente la victoria está asegurada. Nosotros tenemos una esperanza viva, una meta a la cual llegar, y confiando en el Señor, entraremos a esa tierra prometida nuestra, que es la herencia eterna. Allí entraremos y estaremos con el Señor toda la eternidad, porque la gloria es de Él. Tenemos que empezar a derrumbar cosas en nosotros, personales, eclesiales, que nos pueden estar frenando en el propósito de Dios. No sea que Dios espere a que se vayan personas de la iglesia que no están ayudando al propósito de Dios y pueden durar tiempo, pueden irse o pueden estar ahí. No sea que esas personas estén interrumpiendo la obra de Cristo. Tenemos nosotros que mirar como en nuestras vidas primeramente y también como congregación. ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cómo vamos? Si estamos confiando en el Señor plenamente o estamos poniendo otras cosas a la par o por encima de él. ¿Hay alguna pregunta?